Para quienes no me conocen, soy Soledad Borque, decana del Colegio de Abogados de Soria, consejera del Consejo General de la Abogacía Española y presidenta en estos momentos de la Subcomisión de Métodos Alternativos de Resolución de Conflicto. Voy a actuar de moderadora en esta mesa, motivo por el cual se me ha conferido la autoridad para marcar el control de los tiempos. Hablaremos de mediación, hablaremos de medidas para impulsar la mediación, hablaremos del distinto papel que adoptan los distintos operadores jurídicos en la mediación y de muchas otras cosas más, y para ello contamos con dos ponentes de excepción, doña Ana Carrascosa de Miguel y doña Ana Valls Rius. Su experiencia, su trayectoria en el mundo de la mediación les avala por sí sola. De todas formas, voy a dar unas notas para su presentación. Ana María Carrascosa de Miguel estudió Derecho, la licenciatura de Derecho en la Universidad de Valladolid. Accede a la carrera judicial en el año 1988. Actuó de magistrado, juzgado de familia, el juzgado número 3 en Valladolid, y ahí puso en marcha el punto de encuentro con la Fundación APROME. También actuó como magistrada en el juzgado de lo penal, y ahí puso en marcha un piloto en mediación penal. Actualmente, desde el año 2012, es letrada del Consejo General del Poder Judicial y, como todos ustedes saben, está al frente de la mediación intrajudicial. Doña Ana Valls es abogada, es mediadora, es profesora de mediación en distintas universidades, ha impartido distintas ponencias también en materia de mediación y destaco el hecho de que es directora de Logos Media, Instituto de Mediación, y ha participado también como representante de España en programas europeos sobre justicia restaurativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Pues sin más, cedo la palabra a los ponentes. Terminada la intervención de los ponentes, se abrirá un turno de preguntas. Hay a ambos lados de la sala para que les faciliten el micrófono. Les ruego que se identifiquen con su nombre, el colegio al que pertenezcan, que digan a qué ponente va dirigida la pregunta y, por favor, que la pregunta sea concisa, sea breve, igual que a los ponentes. Les ruego brevedad en la respuesta con el fin de facilitar la intervención de todas las personas. Gracias y, sin más, tenéis la palabra. Bien, buenos días a todos. Como nos ha dicho Soledad, muchas gracias por estar aquí a esta hora para oír y para hablar de mediación. Para hablar también, porque esperamos que todos ustedes, que todos vosotros podáis y vosotras podáis participar y decirnos también cuál es vuestra idea de qué debemos hacer para poder avanzar. Mirad, yo una pequeña reflexión antes de empezar es que siempre pensábamos que la mediación quizá evolucionaría de forma muy rápida. No ha evolucionado de forma tan rápida, pero evidentemente estamos en una situación muchísimo mejor, infinitamente mejor que hace 20 años atrás. De todas formas, no hemos llegado al estatus ideal. El estatus ideal para mí sería el momento en que ya todas las personas de nuestra sociedad conozcan la mediación, valoren cómo les puede ser útil y la puedan pedir de forma espontánea. Pero como no estamos allí, una de mis ideas marco en este congreso es pensar que, como no estamos en esa situación ideal, hemos de valernos todavía de profesionales conocedores de la mediación, ya que la sociedad no conoce la mediación. ¿Quién conoce la mediación? Pues los profesionales que están en contacto con el conflicto. ¿Quiénes son básicamente? Pues jueces y abogados. Por eso yo diría, en este momento, para nosotros como mediadores es muy importante que los compañeros abogados, por ejemplo, puedan recomendar, al menos en determinados casos, la mediación y la puedan acompañar. Y, cómo no, que los jueces también, cuando lo vean conveniente, puedan derivar a mediación, hasta que lleguemos a ese punto en que sea una herramienta tan conocida que los ciudadanos libremente, voluntariamente, espontáneamente pidan la mediación. Para mí ese será el momento ideal, cuando todos los ciudadanos de este país conozcan y, cuando lo consideren conveniente, pidan la mediación de una forma totalmente libre y espontánea. Pasamos. A ver, vale. ¿Quieres que lo lea? A ver, por tanto, el ideal sería ese.
Vamos a ir intercambiándonos con Ana y entonces vamos a ir pasando determinadas filminas para que ustedes vean la idea motriz de cada impresión como la que tenemos aquí. Como os he comentado en un principio, claro que hemos evolucionado. Cuando empezamos en los años 80 aquí en España éramos como una especie de bichos raros, como unos marcianos. En este momento yo os diría que la mediación incluso es políticamente correcta. Prácticamente nadie se atreve a decir nada que no sea a favor de la mediación. Por tanto, en eso hemos ganado mucho. No se discute. Además, en este momento muchos profesionales de distintos ámbitos, no solamente abogados, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, psicólogos, procuradores, notarios, cámaras de comercio, se interesan por la mediación. Pero como os he comentado antes, todo y ese interés por parte de profesionales, a mi modo de ver, nos falta lo más importante, que es que la sociedad nos conozca. Mientras tanto, suerte tenemos, creo yo, de los compañeros abogados, también de los jueces, como no, como nos explicará Ana, y en determinados lugares también trabajadores sociales están empezando a derivar a mediación. Por tanto, creo que los derivadores en este momento son fundamentales. Buenos días a todos. Es estupendo estar aquí otra vez todos reunidos y sería más estupendo si nos oyéramos mejor, pero la mediación siempre requiere un esfuerzo, con lo cual vamos a ello a estas maravillosas horas de la mañana. Nosotros nos planteamos una ponencia a la limón porque en realidad la mediación nos enseña algo. Nos enseña que debemos colaborar con otros profesionales de justicia, con otros profesionales de muchos otros sectores, porque no solo la mediación está en justicia, aunque sea una forma de hacer justicia, y que si no hay esa colaboración, la mediación no puede seguir adelante. Obviamente debemos colaborar los jueces con los mediadores, pero también con el resto del equipo del juzgado, pero también con los abogados de parte, también, como no, con los procuradores, también con trabajadores sociales, todo un elenco de profesionales que van a participar en la solución de los conflictos. Y la experiencia nos dice que trabajando juntos trabajamos mejor. Como esta intervención, esta mesa, va dirigida al impulso de la mediación, que somos muy obedientes y nos encomendaron hablar de esto, y Ana y yo hemos preparado rigurosamente lo que es impulso de la mediación, una ponencia sobre el impulso de la mediación, nos pareció que el punto de partida para ver qué labores de impulso de la mediación habría que hacer, por supuesto, tiene que consistir en qué estamos haciendo, en qué punto estamos, hacia dónde queremos ir, que lo ha esbozado Ana. Queremos ir hacia una sociedad más justa, una sociedad que conozca qué es la mediación y la jurisdicción y otros métodos diferentes de conflictos. Y por lo tanto, nuestra primera idea es ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en el ámbito de la mediación que tiene que ver con los juzgados o, si se quiere mejor, la mediación conectada a tribunales? Las primeras experiencias de mediación intrajudicial en España se producen en los años 80 y, por supuesto, surgen en el ámbito de la mediación familiar. ¿Por qué en el ámbito de la mediación familiar? Porque en el ámbito de familia, como en ningún otro ámbito de derecho, se pone de manifiesto que la mera respuesta de la ley jamás va a resolver, ni siquiera va a ayudar a resolver el conflicto personal. Cuando los asuntos acceden a la jurisdicción, en primer lugar, el abogado, vosotros, hace una especie de filtrado del problema que le cuenta a su cliente. Y de todas esas emociones, sentimientos, dolor, percepciones, el abogado va a dejar solo que traspase al ámbito judicial aquello que va a contribuir al relato fáctico con el que elaborar la demanda que por las sucesivas etapas procesales tendrá luego la adecuada contestación y, finalmente, la decisión judicial. En este filtrado vamos a dejar fuera todo lo que realmente interesa a la parte que, no olvidemos, solo es parte del procedimiento. Lo que es un ser humano, con todos los componentes de humanidad que a todos nos atañen, es decir, ese dolor, esas emociones, esas percepciones. Y dejando fuera todo lo que realmente interesa al ser humano, transformamos el conflicto personal en un conflicto legal. Y ese conflicto legal, tramitado correctamente con una técnica perfecta, va a tener solo una respuesta legal. Pero el ciudadano espera una respuesta personal. Y esa es la diferencia entre la decisión y la solución del conflicto. Los jueces de familia, los abogados de familia,
los fiscales de familia, los secretarios judiciales que estaban en juzgados de familia, los equipos psicosociales de los juzgados de familia, pronto nos dimos cuenta que la mera respuesta judicial no llegaba a solucionar el problema personal. Y ahí fuimos conscientes de que necesitábamos ayuda de otros profesionales. Es cierto que teníamos esos equipos psicosociales. Yo he sido titular en Valladolid, todos lo sabéis, del juzgado de familia, que nos daban mucho soporte para llevar a cabo decisiones judiciales más justas, más personales, pero no era suficiente. Y buscando que había a nuestro alrededor, llegamos a la mediación. Una reflexión semejante se puede hacer respecto a la mediación penal. La mediación penal básicamente se dirige al sistema penal, que es un gran sistema de garantías, con un claro interés público del Estado, pero nuevamente la víctima, el victimario, son víctima y victimario en el procedimiento, son seres humanos que han causado un daño y al que se le ha causado un daño. Y el procedimiento penal no es capaz de reparar ni el daño que se causa a la víctima, ni el que en muchas ocasiones se causa al delincuente, ni por supuesto el que se causa a los entornos de víctima, victimario y sociedad en general. Por lo tanto, avanzamos después, en los años 90, hacia la mediación penal como primera herramienta de penetración de la justicia restaurativa en nuestro país. Llegamos a los años 2000 con las primeras experiencias en mediación civil y laboral, porque no solo siempre el conflicto civil es dinero, también hay emociones, pero incluso cuando sí es dinero, a veces un empresario no puede esperar 2 años a que se desbloquee el dinero que está bloqueado por un pleito judicial. Si habéis leído una noticia de ayer del País, hablaba el director del Banco de España del gran problema que supone los litigios, cómo está inmovilizado una gran parte del dinero del Estado y cómo eso contribuye a ralentizar la economía española. La mediación va a permitir soluciones rápidas, soluciones que nacen de cada uno de nosotros, soluciones adecuadas a lo que necesitamos, soluciones en las que participamos en el resultado final de ese proceso. Y lo mismo en la jurisdicción laboral, que mutatis mutandi es muy semejante a lo que pasa en la jurisdicción de familia. Hay personas donde está comprometido su futuro profesional, su futuro vital, empresas en las que está comprometido el poder seguir adelante o no. Y en el tejido social de nuestro país, básicamente tenemos pymes. Por lo tanto, la mediación es claramente una herramienta imprescindible para poder llegar a tener una solución adecuada del conflicto. Y finalmente, la gran estrella de la jornada, el West Point de la judicatura, los de contencioso, el West Point de la abogacía, los de contencioso. Bueno, pues también conseguimos llegar a la mediación contencioso administrativa gracias, y hemos de reconocer aquí, al esfuerzo de la Fundación Balsaín, que todos sabéis está en ella el que fuera defensor del pueblo y siempre será el defensor del pueblo español y comisario de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, primer comisario y quien diseñó realmente esta figura, que es Álvaro Gil Robles, que fue un privilegio poder contar con él en la puesta en marcha de este proyecto de mediación contencioso administrativa. A Canarias han seguido otros, han seguido los proyectos del Colegio de Abogados de Granada y desde aquí el reconocimiento a ese proyecto que fue extraordinario. Han seguido los proyectos que acaban de empezar, y aquí hay mucha gente de Alicante, el proyecto de Alicante, el proyecto del Colegio de Abogados de Valencia, con la Cámara de Comercio de Valencia, el proyecto de Barcelona y ahora, gran noticia para los que somos de Valladolid, OUPA Pucela, el proyecto auspiciado por la Cámara de Comercio de Valladolid, con el apoyo también de Cámara de Comercio de España, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid y Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valladolid. En este momento estamos redactando el protocolo para empezar a trabajar. Creemos que también vamos a poder empezar en La Rioja y País Vasco, que tenemos bastante avanzada este inicio. Y el proyecto de Valladolid se va a hacer como piloto para después ampliarlo a la Sala de lo Contencioso de Burgos y los juzgados que corresponden a este ámbito. Por lo tanto, el estado actual son más de 700 órganos judiciales derivando a mediación. Ya no decimos juzgados, porque ya nos hemos hecho mayores. Hay audiencias, hay salas, es decir, la mediación ya va tomando peso, cuerpo, no solo yo, y mayoría de edad. Esta mediación tiene una implantación desigual en territorios y jurisdicciones y este es el gran problema de la mediación, porque una implantación desigual se corresponde con una implicación desigual de las administraciones públicas competentes en justicia y luego vamos a volver sobre ello. Estas administraciones públicas competentes en justicia deben poner los medios materiales y personales, los recursos,
para que la mediación sea una realidad. A veces se nos viene al Consejo General del Poder Judicial y nos dicen, oye, ¿podéis financiar este proyecto? El Consejo General del Poder Judicial no puede. No puede no por comodidad, no puede porque no tiene la competencia para hacerlo y estaríamos invadiendo competencia de otras administraciones y no puede porque no tiene, por lo tanto, presupuesto para hacerlo. Y, insisto, estaríamos invadiendo competencia de otras administraciones, plantearíamos un conflicto de competencia y no podemos hacerlo. ¿Qué hace el Consejo General del Poder Judicial? Eso sí, dirigirse a esas administraciones para pedirles colaboración en la implantación de proyectos. De ahí que se firmaran en el año 2014 una serie de convenios marco de colaboración con todas las administraciones públicas competentes en justicia, todas y cada una de las administraciones territoriales que tienen delegada la competencia en justicia e igualmente con el Ministerio, porque, por ejemplo, Castilla y León sabéis que es lo que llamamos territorio-ministerio. En esos convenios se pide la colaboración de las administraciones. Es una manera de obtener un compromiso de colaboración que después puede ser exigido y ellos se han comprometido a impulsar, a dotar de medios, a dotar de una estructura organizativa, a enviar los datos al Consejo, que eso es fundamental para saber dónde estamos y cómo impulsar la mediación. Pero la desigual implantación es un problema, porque al hablar de desigual implantación de la mediación estamos hablando de un tratamiento desigual del derecho de todos los ciudadanos de este país al sistema de justicia. No podemos seguir tratando desigualmente a los ciudadanos según el lugar territorial de donde vengan. Y lo mismo, desigual implantación de los profesionales de justicia. Cuando voy a hablar con jueces de mediación me dicen, la culpa de que esto no avance, de los abogados. Que yo derivo y ellos dicen, de eso nada, ya están los modernos. Voy a hablar con los abogados y me dicen, claro, es que los jueces de aquí no derivan. Es decir, todos tenemos que mirar lo que tenemos debajo de nuestras alfombras. Si todos realmente queremos, ¿por qué no pasa? Entonces, en lugar de decir los otros no hacen, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Y en esas estamos. Gracias, Ana. Bien, como vais a ir viendo, tocaremos temas distintos, pero yo creo que están enlazados y creo que además no se estropea el uno al otro, ¿no? Yo ahora, en esta presentación, en este momento, quería comentaros un poquito haciendo historia, que es lo que hemos estado haciendo, que hace, por ejemplo, 50, 60 o incluso 40 años, ¿quién pensaba, por ejemplo, cuando tenía un conflicto, las personas en quién pensaban? Pensaban, evidentemente, en ir al juzgado o en ir al abogado. Bueno, algunos también se iban al cura para explicarle la situación. Pero básicamente, abogados y juzgado era donde se iba en ese momento. La mediación ha introducido algo nuevo. Ha introducido nuevos profesionales que intervienen en la gestión del conflicto. Y al introducir ese nuevo método, que es la mediación, se han introducido también nuevos sectores. A través de la mediación tenemos en este momento también gestionando conflictos personas de otros ámbitos. Por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, notarios, cámaras de comercio, etcétera. Como os decía antes, sectores que antes ni imaginábamos que podían intervenir en la gestión de conflictos más allá de los sectores tradicionales. Esto, de alguna manera, yo lo detecto entre mis compañeros abogados, a veces ha motivado cierto disgusto, cierto temor a pensar que perdemos la gestión de los conflictos, pero yo os diría una cosa, a nuestro colectivo de abogados ya no podemos mirar para atrás, hemos de mirar para adelante. Y la mediación se ha sentado en España, es una realidad que tenemos. Y la entrada de otros profesionales distintos al abogado en la gestión del conflicto también es una evidencia. Pero cosas a nuestro favor como abogados tenemos muchísimas. Por ejemplo, tradicionalmente la gente confía en su abogado. El abogado es una figura que genera confianza. El abogado defiende los intereses de las partes. Por tanto, las personas que tienen un conflicto pueden pensar en mediación, evidentemente, pero también pueden pensar, quiero un mediador, pero también quiero un abogado. Por tanto, el abogado suma calidad y suma también, de alguna forma, confianza en la gestión del conflicto. Abogado y mediador en ningún momento son dos figuras contradictorias.
sino todo lo contrario, son figuras complementarias. Es más, nosotros mismos como abogados podemos también actuar como mediadores, no en el mismo caso, evidentemente, no podemos mezclarlo, pero en este momento en España la mayor parte de mediadores registrados o no registrados provienen de la abogacía. Por tanto, esa tradición del abogado gestionando conflictos ha cambiado, pero se mantiene en la base. Lo que ha pasado es que muchos de estos profesionales abogados hemos cambiado la fórmula y hemos incorporado también la fórmula de la mediación para gestionar los conflictos. ¿Y eso qué hace? Enriquece nuestra profesión, porque ante un conflicto, ante una persona que nos visita y nos manifiesta que tiene una situación problemática que le preocupa, nosotros podemos ofrecer una diversidad de fórmulas. Por un lado, la fórmula tradicional de actuar como abogado y la fórmula innovadora de actuar como mediadores. Por tanto, lo que nos ha llegado, yo entiendo que no perjudica a nuestra profesión, sino todo lo contrario, la enriquece, ya sea actuando nosotros, procedentes de la abogacía, como abogados o como mediadores, o bien actuando como abogados, que podemos facilitar además que intervenga, que nos complemente en nuestro trabajo la actuación de un mediador. Por tanto, como os digo, es una oportunidad, no es un problema. El que haya llegado la mediación realmente puede suponer una oportunidad para muchos abogados. Y aparte de esta oportunidad que diversifica nuestra forma de actuación, como abogados también tenemos una puerta muy importante de entrada de casos, que son los servicios de orientación jurídica. Las personas cuando tienen un problema en este momento, ya que antes comentábamos que todavía la cultura de la mediación no ha impregnado como nos gustaría, ¿qué piensan cuando tienen un problema? Continúan pensando en el abogado, continúan pensando en una fórmula de justicia, en los jueces. ¿Y dónde suelen ir muchas veces? A los servicios de orientación jurídica. Si en estos servicios de orientación jurídica sabemos explicarles, transmitirles el valor de la mediación, pueden salir del servicio de orientación jurídica con un abogado, pero también con un mediador, porque, repito, son figuras que se complementan y, además, la complementación va en el sentido que decía Ana. Obtenemos respuestas integradoras, respuestas tanto a la problemática jurídica, que es muy importante, pero respuestas también al problema de fondo, al problema del conflicto personal que hay entre las personas. Por tanto, un abogado que recomienda la mediación a su cliente es un abogado que se asegura dar a ese cliente una respuesta integral, una respuesta jurídica, porque él se encarga de que jurídicamente sea correcto y además una respuesta personal. ¿Con ello qué ganamos? Como abogados ganamos clientes satisfechos, clientes que vuelven. ¿Por qué? Porque piensan, este abogado ha sabido encontrar la llave de la solución de mi problema y me ha dado una solución integradora, integral, total, holística, una solución que es real para mi caso, porque resuelve el tema jurídico y resuelve el tema emocional. Con lo cual, lo que podemos ganar es clientes que, además de volver, aconsejen a otras personas, a otros usuarios, para que vuelvan a ese abogado que ha sabido integrar la fórmula mediadora dentro de su propio trabajo. Bueno, y haciendo de abogado del diablo, ¿qué inconvenientes tiene la abogacía en la mediación? Bueno, yo creo que todos los que nos hemos formado en las facultades de Derecho, que ya tenemos una edad, pues no nos hablaron nunca ni de la conflictología, ni de los distintos tipos de conflicto, ni de cómo evolucionaba el conflicto, y simplemente nos hablaron del procedimiento para resolverlo todo aquello que iba a venir a nuestro ámbito de competencia. Con lo cual tenemos un problema de formación, y es que solo se nos ha formado en el método adversarial y no en el método colaborativo. Otro problema es el mal entendimiento de lo que es la mediación, porque mediación tiene una acepción vulgar, mediación es arreglar las cosas, pero tiene una acepción más técnica, o si queréis más científica, que es de lo que hoy hablamos aquí. Y mediación es lo que define la Directiva Europea de Asuntos Civiles y sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, que viene a ser, es un procedimiento por el que dos o más personas que tienen un conflicto buscan ellas mismas la solución del mismo con ayuda de un mediador. Por lo tanto, hay varias cuestiones aquí.
que son las mismas partes las que llegan a la solución, protagonistas de la solución de su conflicto, y una segunda cosa es la ayuda del mediador. Cuando voy a ámbito de abogados, me dicen los abogados siempre, si nosotros somos el mediador natural, siempre intentamos que nuestros clientes se pongan de acuerdo en los conflictos. Eso no es mediación en un sentido técnico, eso es una negociación. Y en esa negociación, los abogados sustituís la voz y la voluntad de vuestros clientes, porque generalmente en la negociación el cliente está ausente. En la mediación no se puede concebir con una parte ausente. En la mediación el protagonista, el que manifiesta lo que quiere, lo que le interesa y lo que necesita, es la parte. El que dice sí o no a las soluciones que van surgiendo entre las partes en conflicto es la misma parte. Lo mismo sucede con los jueces. Los jueces no hacen mediación. Los jueces pueden referir o derivar un asunto a mediación o pueden intentar conciliar. Pero el juez siempre es una figura de autoridad. Por lo tanto, no está en una situación de igualdad con las partes y no van a ser las partes las protagonistas. El juez va a conducir a las partes dándoles información de lo que, según su experiencia, va a ocurrir. No son ellas las que buscan, de acuerdo a sus necesidades, la solución. Por lo tanto, ni la conciliación judicial o del letrado de la Administración de Justicia o la que hace a veces el fiscal, ni la negociación de los abogados es mediación, es otra cosa. Mediación, muy fácil, es solo lo que hace un mediador. Y el mediador es una persona, de acuerdo a cómo pensamos en nuestro país, que tiene el título de mediador y nada más, el resto no podemos ser mediadores. Pero además de esto, la profesión de la abogacía, la profesión de la judicatura, somos por naturaleza conservadores y esto nos obliga a resistirnos al cambio. Un médico, un científico, un químico, un físico está permanentemente atento a lo que hay alrededor de su país para ver si puede avanzar, qué nuevos logros, qué nuevos avances, qué nuevos conocimientos, dónde va la investigación. Mientras que nosotros aplicamos el derecho patrio, el de toda la vida, y no tenemos mayor problema. ¿Qué nos interesa al extranjero? Vaya, me vino uno que tenía la empresa en Bélgica, me va a tocar mirar los tratados y el derecho de ese país. Y nos molesta, porque somos una profesión así. Por lo tanto, ese es otro de los problemas que también hace y contribuye al conservadurismo de jueces y abogados. Hay otra cosa, se dice muchas veces que los latinos nos gusta discutir y que no tenemos un talante adecuado para la mediación. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las causas de que la mediación haya penetrado más fácilmente en países del ámbito anglosajón tienen que ver con la propia estructura y esencia de su procedimiento, de cómo conciben los procesos y de cómo lo concebimos nosotros. Nosotros somos hijos del derecho positivo y tenemos una serie de aprendizaje de cómo funcionar entre los juzgados y tribunales. Porque yo digo, si la mediación es diálogo, ¿quién habla más que nosotros los latinos? Nadie. Vamos, anda, los osos de los ingleses o de los ecos de los alemanes. No, los latinos ahí tenemos ventaja. Eso es algo a nuestro favor. Pero lo cierto es que en los países anglosajones, lo que está influido por el derecho inglés, hacen una diferencia de abogados entre el que va al juzgado, el que litiga, y el que asesora e investiga y prepara la defensa en los juicios. Esa diferencia permite que prima facie que cuando llegan a los juzgados, a los despachos de abogados, ya se haga una primera discriminación de lo que debe ir a tribunal y de lo que no, porque el abogado va a estudiar la totalidad del asunto. De manera que ese diagnóstico previo que exige el cambio de modelo que se propone desde los sistemas adecuados de solución de conflictos o sistemas alternativos de solución de conflictos, para ellos es algo natural, mientras que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y por otro, es verdad que para la abogacía, pero también para muchos miembros de la judicatura, la mediación se ha vivido como la invasión de unos extraños. Esto era nuestro terreno y han venido otros. Pues esto es como lo de los taxis y los Uber y Cabify. Hay que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Hay que ser capaces de dar respuestas a una sociedad que está en cambio. Y hablando de los OG, hablando de los OM en otros sitios, tenemos un problema. Tenemos el problema de quiénes están dando esa información. ¿Tienen la adecuada preparación? A mí me han llegado quejas de servicios de orientación jurídica donde dice, bueno, y también tienen ahí a los de mediación, pero es una pérdida de tiempo. Esto pasa. Y esto pasa por un desconocimiento. Es como los jueces que dicen, sí, ahí voy a hacer yo estas cosas. Pasa también porque abogados y jueces estamos acostumbrados a tener que dar una imagen pública de seguridad. El adentrarnos en zonas desconocidas
nos hace perder esa zona de confort y muchas veces nos da miedo. Muchos jueces no derivan por no hacer el ridículo. Muchos abogados dicen al cliente no vayas porque no entienden bien lo que es la mediación ni su papel como abogado de parte en la mediación. Para todos aquellos, os recomiendo la guía del Consejo General de la Abogacía Española sobre cómo actuar el abogado de parte en mediación. Tenemos aquí a algunos de los autores intelectuales y yo creo que es una obra que todos los profesionales del derecho, incluso no solo abogados, sino procuradores y jueces y secretarios judiciales o letrados, deberíamos conocer. Bien, Ana nos está hablando de que estamos en cambio. Realmente estamos en una sociedad en cambio, cambios tecnológicos, sociales, de costumbres, de muchos elementos en nuestra vida. Los que estamos aquí tenemos edades distintas, pero yo creo que somos la generación del cambio. En muchos campos, en muchos ámbitos, también evidentemente en el cambio de la abogacía. Este mismo congreso es un congreso súper tecnológico, creo que es el congreso más tecnológico de todos los que ha hecho la abogacía. Por tanto, nosotros, con una edad o con otra, en esta generación, no podemos quedarnos al margen de estos cambios, porque además si nos quedamos al margen de los cambios sociales, la abogacía quedaría desfasada y eso no puede ser. Hemos de ser pioneros, pioneros en todo y también en el cambio, en la gestión, en el abordaje del conflicto. La mediación nos permite eso, incorporar una evolución y cambiar. ¿En qué sentido? Es lo que poco a poco, paso a paso, hemos de ir averiguando. Pero yo sugeriría, por ejemplo, que el sentido sea como en Estados Unidos y como en otros países donde hace muchos más años que han incorporado la mediación y otras fórmulas de gestión de conflictos. El sentido que yo os propongo es que el abogado poco a poco se convierta en un experto en la gestión del conflicto, en un experto que conoce muchas metodologías, que conoce muchos sistemas para ayudar a esas personas a encontrar una mejor solución para enfocar su futuro. Por tanto, la idea es que el abogado no necesariamente sea un experto solo en derecho, sino que sea un experto en conflictología, que cuando alguien vaya a visitarle y le diga yo tengo este problema, el abogado analice todas las cuestiones vinculadas al problema, analice las personas, analice la situación y en función de la situación de la persona, de las características, le pueda asesorar a ese cliente sobre la vía más adecuada para su caso concreto. Y la vía más adecuada para el caso concreto puede ser, bueno, un pleito, pero puede ser también una mediación, o puede ser aplicar un método de justicia restaurativa, o puede ser un mini trial, o puede ser un arbitraje, y pueden ser otros métodos, una facilitación, un media concilia, un método híbrido. Entonces, yo creo que nuestra abogacía española está preparada para atender y dar la respuesta adecuada en cada situación. Si, por ejemplo, la respuesta fuese mediación, entonces el abogado continuará conservando, evidentemente, la gestión de ese conflicto, pero incorporará a la gestión otro profesional, que es el mediador. El mediador en ningún momento, como colaborador del abogado, va a pisar el terreno del abogado, porque no es esa su función. El mediador se va a centrar en los aspectos más conflictivos, más psicológicos, más relacionales, mientras que el abogado velará para que jurídicamente todo lo que se esté haciendo tenga sentido y esté dentro de la cancha de juego, dentro de nuestro marco legal. Por tanto, una coordinación y colaboración del abogado con distintos profesionales es lo que hemos dicho antes, nos lleva a clientes satisfechos. Y tampoco quiero decir que siempre deba ser la mediación la vía más adecuada para ese caso. Puede haber supuestos en que la vía sea otra. Lo importante es que no tomemos a las personas como números iguales en todos los casos, sino que adaptemos la respuesta a las necesidades concretas de esas personas. Y, evidentemente, esas personas van a valorar esa labor de ese experto que ha sabido encontrar el método más adecuado para esa persona en concreto y no ha adoptado un modelo estándar igual para todos, sino que ha personalizado la respuesta a la necesidad concreta de esa persona. Pero en esta sociedad, en cambio, la judicatura también evoluciona.
Evoluciona porque a medida que cambia la sociedad, cambiamos todos los miembros de la sociedad y recordemos, abogados y jueces somos miembros de la sociedad. Yo que tengo muchos amigos abogados, muchos de ellos hoy aquí acompañándonos, cosa que agradezco mucho, y a ellos os dedico esta brillante intervención. Yo sé que a los abogados les preocupa la solución de los casos para su cliente. Sé que al abogado le preocupa, Dios mío, ¿qué dictará el juez? Porque la cosa está ahí. Os digo también, ¿qué pasa cuando viene a veros alguien y os dice, tengo una amiga de hace muchos años, ha tenido un problema, me ha dejado 2.000 euros, me dijo que me lo pagaba en 6 meses, pero ha pasado 1 año y medio y no me lo paga? ¿Y vosotros qué vais a preguntar con nuestras categorías jurídicas? ¿Habéis hecho un papelito? No. ¿Hubo testigos? No. ¿Quién lo sabe? Mi marido, se lo he contado. A tu marido se lo has contado. ¿Abogados? ¿Qué hacemos? Bueno, pues en este caso hay una relación de amistad, de prueba está fatal para ir a pleito. Quizá ir a mediación fuera un buen sistema, porque diréis, como que la amiga va a querer. Recordemos lo que acabamos de decir, la amiga. No es una que no conoce de nada, que pasó por allí y la timó, dicho así, a las claras. No, es una amiga. Y esa relación es importante a la hora de ventilar un problema. En las sociedades actuales, el derecho a la tutela judicial efectiva, que es lo que tenemos obligación de dar los jueces, es mucho más que el derecho a una sentencia legal. Es el derecho a una sentencia justa, a una sentencia eficaz, a una sentencia que se entienda. A día de hoy sabemos todos los problemas que hay en ejecución de sentencia. No se ejecutan ni el 30% de los pronunciamientos acordados en las sentencias dictadas en los tribunales españoles. Podemos obtener una buena sentencia, que estará muy bien enmarcada en la pared, pero no nos va a servir de nada. Y vamos a sumar a eso el cabreo ante la decepción de las expectativas de tener solucionado el problema, el cabreo de los costes y el cabreo, sobre todo, de haber tenido que pasar por todo ese proceso que también tiene un coste emocional. De manera que la judicatura empezamos a valorar cómo hacer otras cosas, porque vosotros y nosotros somos los primeros que adquirimos conciencia de que el sistema legal no siempre es capaz de dar las respuestas adecuadas. Dará las respuestas adecuadas cuanto más pegado a la ley esté el conflicto que se nos plantea, qué ley aplicar, cómo interpretar la norma, pero en la medida que el conflicto se aleja de esto, recordemos jurisdicción de familia, en la medida que el conflicto se aleja de esto, cada vez tendremos menos capacidad. La ley poco a poco ha ido reconociendo al juez esta otra función de propiciadora de acuerdos, en aquel menor cuantía donde había la comparecencia intentando llevar a las partes al acuerdo, el propio acto de conciliación en sus orígenes, actualmente la audiencia previa o preliminar en el procedimiento ordinario, las sentencias de conformidad, la labor conciliadora que se da a los letrados de la Administración de Justicia en la jurisdicción laboral, etcétera, etcétera. Es decir, no nos asustemos ante la introducción de la mediación en los procedimientos judiciales. Este papel del juez homologador de acuerdo está ya reconocido en nuestras leyes antes de que se incorporara la mediación. Por lo tanto, ¿por qué no homologador de un acuerdo de mediación? Sigue formando parte de ese artículo 117 de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero juzgar no significa solo decidir, significa ser capaz de alcanzar soluciones satisfactorias para las partes. Bien, yo abogo una vez más lo que os he dicho, la figura del abogado como experto en la gestión de conflictos, que amplía vías de solución. El abogado no solamente como conocedor estricto de la ley, como jurista, conocedor, que eso no debemos perderlo, pero que además conoce otras vías que pueden facilitar las mejores soluciones para las personas afectadas. Entonces, a ver si me permites, yo quisiera en esta vía, este camino de futuro del abogado, de experto, que podemos pensar en fórmulas concretas, no meramente teorías. En este momento en que la sociedad todavía no conoce suficientemente la mediación, yo os diría, el abogado es uno de los profesionales que más puede contribuir a que la mediación de alguna manera se asiente en nuestro país, sin perder su función, y puede garantizar esa vía hacia la mediación a través tanto de realizarla directamente en su función de mediador, como recomendarla como abogado para que un mediador complemente su función jurídica y como además una nueva fórmula que se está imponiendo como bastante eficaz es que el propio abogado
presente al cliente un presupuesto que contenga su función, su trabajo como abogado, como asesor jurídico y contenga también el trabajo del mediador, con lo cual el abogado en estos casos es el que dirige toda la gestión del proceso, toda la gestión de este conflicto e incorpora a un profesional que de alguna manera actúa juntamente con el abogado y el cliente de alguna manera vive una gestión del conflicto en la que tiene un abogado y en la que tiene un mediador, dos profesionales que colaboran para obtener una mayor satisfacción de su cliente. Muy brevemente, porque se nos está acabando el tiempo y queríamos pasar un momento de debate, simplemente contar que desde la Judicatura, desde el Consejo General del Poder Judicial, tenéis aquí las 3 líneas de trabajo que ya hemos ido más o menos abordando, pero yo quiero destacar la línea de la calidad. Llevamos haciendo una intensísima labor de formación de jueces, pero no solo de formación de jueces solo para jueces, sino que en las formaciones que hacemos convocamos también miembros de la abogacía, miembros de la Fiscalía, miembros de los colegios de procuradores, todos los colectivos que tienen que ver con mediación, entendiendo que si el mediador no tiene calidad, si la derivación judicial no tiene calidad, la mediación será un fracaso. Es decir, la calidad es el compromiso en el que todos debemos estar para que esto vaya hacia adelante. Al Consejo viene mucha gente proponiendo proyectos de mediación. No todos tienen calidad y cada uno de nosotros sabe si está bien formado y si es competente para ser mediador. Yo os pediría que si la respuesta a esa pregunta es no tengo la formación adecuada, antes de lanzaros, sigáis formándoos. Bien, no sé si terminamos aquí ya, ¿no? Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Si queremos que la mediación avance, hemos de hacer buenas mediaciones, porque si no perderemos la confiabilidad de nuestros abogados colaboradores, de los jueces y, evidentemente, de la sociedad en general. Y eso no podemos perderlo. Ya les he dicho que teníamos 2 ponentes de excepción. Yo les confieso que a mí me encanta siempre escucharlas. Entonces, terminada la ponencia, un turno de debate. ¿Tenéis alguna pregunta que plantearles? Hola, hola, ¿me escucháis? Sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias. Ha sido una ponencia bastante entretenida. Vale, así. Me llamo Ainara, no estoy colegiada, soy de la Universidad de Salamanca, vengo con unos compañeros y acabamos de hacer un diploma de mediación. Hemos tenido varios profesores que en el ámbito de la violencia de género han tenido unas opiniones muy dispares sobre si sería posible mediar o no mediar y hasta qué punto. Y me gustaría preguntaros, como mujeres, como abogadas y sobre todo como mediadoras, ¿cuál creéis que debería ser el procedimiento correcto en este sentido? Gracias. A ver, es una pregunta provocadora, Ainara, porque es un tema muy polémico. A ver, yo puedo hablarte a nivel personal, como yo lo veo, ¿de acuerdo? O sea, no voy a sentar cátedra ni voy a sentar nada en este terreno. Yo, como mediadora, considero que en este momento estamos metiendo dentro del mismo saco de violencia de género casos muy dispares. Y en algunos casos, a lo mejor se podría llevar a cabo una mediación. ¿Cuáles casos serían? Esos casos en que la violencia ha sido puntual, ha sido menor y no determina un dominio ni un sometimiento del hombre respecto a la mujer o sometimiento de la mujer respecto al hombre. En esos casos en que la mujer tiene una voluntad libre, completa, decidida, en que no hay una vinculación emocional que limite su capacidad decisoria y la mujer dice yo quiero participar, tengo capacidad para hacerlo, yo me planteo por qué, que a mí me lo han preguntado algunas mujeres, tengo que decirles, mire señora, usted igual tiene capacidad, pero la ley la anula en ese sentido. Por tanto, en esos casos en que la mujer tiene libre voluntad, capacidad para adoptar la decisión de ir a mediación, en este momento no se lo podemos facilitar. Por otro lado, sí te diría, en algunas mediaciones en que no ha habido denuncia de violencia de género, pero la persona mediadora detecta que hay una vinculación emocional
que limita su capacidad decisoria o que tiene temor a la otra parte, aunque no haya una denuncia oficial, intentaremos reequilibrar el poder. Pero si vemos que uno está imponiendo lo que quiera al otro a base de la fuerza, el mediador éticamente no va a seguir adelante con esa mediación. Por lo tanto, yo te diría, una ley genérica que prohíbe todos los casos me parece un poco exagerada. Yo intentaría que fuese caso por caso, dando más poder a profesionales como jueces, como mediadores, como psicólogos, que puedan determinar en qué casos sí podemos ofrecer esa vía y no tratar a la mujer en general como una menor de edad. Bueno, la mediación conforme al Estatuto de la Víctima solo se puede hacer si la ley no la prohíbe. Y la Ley de Violencia de Género prohíbe la mediación. Pero, al regular nuestra ley, el Estatuto de la Víctima, en el artículo 15, lo que dice es que las víctimas tienen derecho a acudir a servicios de justicia restaurativa. Y esto está regulado como un derecho de la víctima, en el proceso. Si hay una prohibición de acudir a mediación en violencia de género, pero acudir a servicios de justicia restaurativa es un derecho de la víctima, no podemos interpretar la prohibición de ir a violencia de género de manera extensiva y decir no puede ir en ningún caso a ninguna herramienta de justicia restaurativa. Es decir, la víctima de violencia de género tiene derecho a la justicia restaurativa, excluyendo la mediación, conforme a nuestra ley. Sin más, las consideraciones que ha dicho Ana las suscribo totalmente. Por lo tanto, sí podemos utilizar con las víctimas de violencia de género otras herramientas de justicia restaurativa, que son muchas y que, en mi opinión, son más adecuadas para tratar los problemas de violencia de género con víctima y también con agresores, porque nos interesa también recuperarlos para la sociedad, a los agresores y a las víctimas, a los dos. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero levantan la mano, pues una última pregunta, rápido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estrella, soy de Licacor de A Coruña, también soy mediadora y abogada, y os hago una pregunta y una petición. Primero que nada, los menores en mediación, un tema que me importa mucho, y la petición es, ¿tenemos ADE y Derecho para cuando tenemos el doble grado mediación y Derecho, ya que hay miembros del Consejo y abogados? Muchas gracias. A ver, lo del doble grado no nos corresponde, ojalá estaría bien, porque además en esta línea, Estrella, mira, nos has dicho, yo pienso que hemos de cambiar los contenidos de nuestra formación. Por ejemplo, la formación en Derecho. Si queremos ir hacia ese nuevo modelo de abogado, tenemos que ampliar las herramientas que tiene el abogado. Y eso todavía en la mayoría de facultades no lo tenemos. Respecto al otro, a los menores en la mediación, depende. A partir de 12 años normalmente es posible. Tenemos algunas leyes autonómicas de mediación que lo permiten en aquellos casos en que afecta al menor, que incluso pueden pedir la mediación menores cuando es un tema que les afecta. Personalmente, como mediadora, entiendo que en casos, por ejemplo, de temas de visitas, guarda y custodia, chicos, chicas, a partir de 13, 14, 15 años, los padres pueden llegar a un acuerdo magnífico en mediación, pero si no tienen en cuenta, al menos escuchar a los hijos, luego los hijos no cumplir con ese régimen fantástico que han adoptado los padres. Por tanto, yo creo que en la mediación a estos chicos que ya tienen cierta edad, cuando hay temas que les afectan, hay que tenerlos en cuenta. Y ellos están contentos porque se sienten reconocidos. Por tanto, hemos de darle, yo creo, también cancha en la mediación. Bueno, y completando lo anterior, la ley de menores es la primera ley penal que en nuestro país reconoció el uso de la mediación. Es verdad que no es una mediación exactamente de lo como aquí estamos hablando, pero también tenemos que aprender a abrir la mente y saber que en esta sociedad que cambia permanentemente también la mediación va cambiando y que hay muchas maneras de hacer mediación. Y en cuanto a lo del doble grado, no nos corresponde, pero sí en el anteproyecto de ley de impulso a la mediación tenemos ya que se va a introducir la asignatura en los grados al menos de Derecho y se prevé que en otros más. De manera que, bueno, step by step, vamos bien, yo creo que vamos bien. Bueno, pues yo creo que damos por concluido el debate. ¿Quién? ¿Quién levanta la...? Ah, vale. Mira, a ver. Una última pregunta. Déjale que él levante una última.
Sí, buenas. Soy el letrado Víctor Fernández del Colegio de Abogados de Madrid. Quería agradecerles y quería preguntarles ahí si en el tema de mediación, en el referente a las personas que disponen de justicia gratuita, si no alargaría los procedimientos y si nos pueden explicar un poco el tema de mediación en el ámbito penal, porque no lo veo. Bueno, yo creo que la mediación gratuita es algo que para las personas que disponen de justicia gratuita se venía pidiendo hace tiempo, lo recoge la ley catalana, lo recoge ya también la ley valenciana, hay un decreto de la Comunidad Aragonesa donde también es así y desde luego lo recoge el anteproyecto de ley para el impulso de la mediación, con lo cual, bueno, yo creo que ya vamos caminando hacia eso porque si la mediación es justicia, evidentemente tiene que ser tan gratuita como el resto de la justicia para ellos. Es verdad que es complicado darle forma por problemas ajenos y que aquí no podemos explicar. Y la mediación en el ámbito penal, pues es tan sencillo como la víctima y el agresor han tenido un conflicto y ese conflicto se puede mediar. ¿Cómo lo encajamos en un sistema de justicia penal que es la primacía del principio de legalidad? Bueno, pues olvidando que esto es algo que está categorizado jurídicamente como un delito, es un conflicto y buscamos la solución que satisfaga algo y cuando ya tenemos la solución, el abogado, el mediador, trabajando en ese acta de reparación que luego pasará a los abogados de las partes y al fiscal, serán capaces de gestionar y darle forma de acuerdo de conformidad o cómo quieren gestionar procesalmente esa mediación, como una sentencia absolutoria, condenatoria con apreciación de atenuantes o lo que quiera que sea. Pero lo principal es olvidar que estamos con categorías jurídicas. Hay que recordar que es un conflicto, conociendo, por supuesto, los límites legales para no llegar a acuerdos ilegales, que eso no es posible, pero sí saber que la solución del conflicto personal sigue siendo una solución a un conflicto personal. Y después, los abogados de parte, los que siguen asesorando legalmente a las partes, serán los que den la forma a ese acta de reparación para que sea acogida en la sentencia de conformidad. Muy brevemente, eso es. Solo complementar para aquí el compañero, pues en línea en lo que ha dicho Ana, además nuestra legislación no es totalmente ajena. En la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, artículo 18, artículo 51, nos habla ya de mediación, de conciliación y en nuestro propio Código Penal, desde, por ejemplo, los años 98, que yo empecé a trabajar en mediación en el ámbito penal, en justicia restaurativa en general, ¿en qué nos valíamos? Nos valíamos en el artículo 21.5 del Código Penal, que es el artículo que habla de la reparación y da a la reparación un valor de atenuante. Entonces, una mediación para facilitar una reparación a la víctima voluntariamente querida por ambas partes puede tener el efecto de aplicar la atenuante del 21.5 del Código Penal. Y además, tras la reforma de 2015, el artículo 84.1 del Código Penal habla por primera vez en nuestro sistema penal de adultos de mediación, concretando la palabrita y puede servir un acuerdo de mediación puesto en práctica para que se suspenda una pena de máximo 2 años. Lo tenemos, 84.1. Por lo tanto, estamos trabajando evidentemente dentro de la legalidad y favoreciendo una nueva fórmula de satisfacción a la víctima y de ayuda para reinserción del victimario. Ahora sí, ya ruego nos disculpen, tenemos que dar por terminada la sesión. Agradecemos la intervención de los ponentes y, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia.